Diario personal, día 11, 28 de marzo del 2073. Hoy hemos ido a la residencia a ver a mi abuelo. Yo siempre he estado viajando y haciendo planes y la verdad no lo veo desde que era un crío. Él siempre ha sido muy callado. Siempre ha sido un hombre muy callado, mirando al horizonte, como buscando respuestas. Yo siempre he pensado que era por la edad, que de algún modo le ha metido en ese trance constante que le hace parecer tan extraño. Pero mi madre dice que cuando él era joven tampoco era demasiado partidario de compartir lo que fuera que se le pasara por la cabeza. En fin, hoy ha pasado algo increíble. Me he quedado a solas con él, en su habitación. Y, como siempre, como es habitual, él estaba ahí, mirando al infinito, con la mirada perdida. Entonces le pregunté: abuelo, ¿en qué piensas? De repente se pasó 5 segundos mirándome tan intensamente que pensé que nadie le había hecho esa pregunta antes en su vida. Entonces él me contó una historia de cuando él tenía mi edad, allá por el 2010. Me dijo que en aquella época el mundo estaba dividido por zonas, llamadas países. Había autoridades oficiales en todo el mundo, llamadas gobiernos centrales, los cuales se encargaban de vigilar que la gente cumpliese miles de leyes creadas para que en el mundo se mantuviese la escasez. De esta forma, lo que buscaban era mantener a la mayoría de la población mundial en un nivel de pobreza tal que lo único que podían pensar era en conseguir comida y un lugar para esconderse de las inclemencias del tiempo. La gente se veía obligada a renunciar a la exploración de su crecimiento personal, sus procesos creativos y de aprendizaje. Por lo visto, todo el mundo vivía en una sociedad donde las posesiones materiales eran lo más importante. Viviendas de lujo, vehículos de gasolina cada vez más rápidos y todo tipo de utensilios para el hogar que la gente ni siquiera necesitaba. Aunque ya hacía décadas desde que se descubrieron las fuentes de energía ilimitadas, las autoridades ocultaban y censuraban a todos aquellos científicos e ingenieros que trataban de poner estas tecnologías al alcance de todos, puesto que al ser ilimitadas, rompían aquel espejismo de la escasez creado por el sistema imperante para promover así la ignorancia y la desesperación en el pueblo. Según me contó mi abuelo, se promovían una serie de valores basados en el individualismo, la competencia, la ambición posesiva y el miedo a ser atacados por otras naciones. De este modo, modelaban generaciones enteras que crecían con estas actitudes, cada vez más arraigadas en la sociedad. Lo peor de todo esto es que durante todo este tiempo había mucha gente que era consciente de todo este plan maquiavélico de control social, pero pensaban que ellos eran demasiado insignificantes para enfrentarse a todo un sistema económico y moral instaurado desde hace ya tanto tiempo. Mi abuelo decía que él siempre quiso dirigir sus propias películas de cine. Bueno, de hecho tuvo abierta una pequeña productora cinematográfica local hasta el 2013, creo. Pero su gobierno dejó de financiar sus creaciones porque sus historias no promovían ninguno de los valores defendidos por el sistema. Los personajes que desarrollaba en sus guiones eran figuras llenas de valentía, sueños mágicos
y habilidades extraordinarias. Los argumentos sugerían a los espectadores lo que hoy es una verdad indiscutible, que todo ser humano nace con la capacidad de crear su propia realidad con sus pensamientos y sus sentimientos. Esta habilidad universal que ahora todos practicamos desde que tenemos razón de ser y que nos permite desarrollar nuestro potencial hasta niveles inimaginables, era por aquel entonces uno de los secretos mejor guardados por parte de las autoridades. Hacían pensar a la gente que todo lo que ocurría en sus vidas era exterior a su propia voluntad, que las cosas llegaban por casualidad. Se hablaba de la buena y de la mala suerte, del destino. Se esperaba que los grandes cambios sociales vinieran cada 4 años de manos de los partidos políticos, que eran en aquella época los representantes del sistema económico. Hacían creer a la gente que estos líderes buscaban el bienestar del pueblo, cuando su objetivo real era precisamente lo contrario. Se les pagaba para disminuir paulatinamente las libertades del pueblo, aumentar su ignorancia y controlar cada uno de sus movimientos. Pretendían despojar a todo el mundo de una identidad propia, generada por sí mismos. En su lugar, invertían multitud de recursos en la creación de una mente grupal, un prototipo de persona basada en sus valores individualistas y limitadores. Controlaban todas las instituciones que contribuían en la formación de nuestra psique y nuestra personalidad. Los currículums de los centros educativos públicos y privados estaban impregnados de valores como la competitividad y la productividad. Los medios de comunicación oficiales estaban repletos de mentiras constantes y de historias que provocaban estados mentales de dependencia y desesperación. Antes incluso se desconocía la salud preventiva. Las corporaciones farmacéuticas modificaban nuestros estados de ánimo con drogas que mataban nuestra conexión con el universo. Los profesionales médicos se convirtieron en meros vendedores de productos químicos e inventos artificiales que nos separaban cada vez más de nuestra voluntad consciente. La verdad es que la gente que se encargaba de montar este espectáculo debía de ser muy lista. Sabían que la gente, por muy estupidizada y desesperada que estuviese, siempre iba a necesitar algo en lo que apoyarse, algún tipo de esperanza. La voz del universo es demasiado fuerte como para no ser escuchada. Por eso tenían otro grupo de instituciones llamadas iglesias, que se encargaban de predicar la creencia en fuerzas invisibles, personificadas a través de multitud de dioses y etiquetas con distintos nombres, llamados religiones. Los líderes de estas instituciones religiosas, igual que los profesionales médicos, se transformaron en simples vendedores de ideas, valores y actitudes cuyo único fin era el de separar nuestras conciencias para que la gente se sintiera cada vez más sola y desamparada. De este modo, los líderes mundiales aseguraban que sus planes de control social surtieran efecto de forma más pacífica y sin contratiempos. Lo más gracioso de todo esto es que mi abuelo dice que todos tenían instalados en su hogar un monitor que emitía una señal producida por los mismos creadores del sistema. A través de esta pantalla, todo el mundo veía las mismas imágenes y experimentaba los mismos procesos mentales, que, por supuesto, consolidaban en el subconsciente los valores promovidos por los líderes mundiales. Y aquí viene lo más increíble. Todo el mundo instalaba el monitor y veía las imágenes de forma voluntaria. Nadie les obligaba a hacerlo. La verdad, no sé si mi abuelo exageraba con esto, pero
Solo la idea de que sea posible me da pánico. En fin, después de que mi abuelo me revelase toda esta vida de pesadilla, me volvió a mirar a los ojos, esta vez de forma aún más intensa, y me respondió: Rafa, si de verdad quieres saber lo que llevo pensando todos estos años cuando miraba al horizonte, pensaba en cómo podría ser yo ahora, si toda esta historia que acabas de escuchar fuese solo el cuento sacado de la imaginación de un viejo loco. It is the hour. Get up. Your footprints